En la clase de hoy me interesa desarrollar el concepto filosófico a través de Sócrates. En este viaje filosófico vamos a entrar al corazón del pensamiento socrático y el nacimiento de un método crítico en la vieja antigua Atenas del siglo V a.C., antes de nuestra era. Allí lo que tenemos es un contexto histórico brevemente resumido, que es el esplendor y la crisis en Atenas. Es muy conocida esta época por ser el siglo de Pericles, Sócrates que nació y vivió entre los años 470 y 399 antes de nuestra era. Vivió una época espléndida en esta Atenas. Presenció la derrota del Imperio Persa en Maratón en el año 490, en Termopilas 480 y en Platea en el año 479. Y fue testigo también de grandes edificaciones, como por ejemplo el Partenón, las estatuas de Fidias, los frescos de Polignoto, las largas murallas uniendo la ciudad con el Pireo. También va a participar Sócrates como soldado en el sitio de Potidea, las batallas de Lirio, Anfípolis, y bueno, allí va a demostrar gran valentía, un valor físico. Sin embargo, más allá de estos datos de color que yo puedo referir ahora, lo que me interesa es pensar a él como un maestro intelectual, como un sofista, como un maestro de la retórica. Bien, ¿qué me refiero o qué significa ser sofista? En principio podemos decir como un profesor ambulante, ¿no? Como quien anda por las calles realizando preguntas, interrogantes a la gente. En esta época de la que me estoy refiriendo, ser sofista era particularmente ir de ciudad en ciudad cobrando por lecciones, por enseñanzas, la idea del saber, respondiendo a las necesidades educativas de una democracia ateniense en expansión y particularmente a los ciudadanos que participaban en las asambleas y los tribunales. Hay una cuestión aquí acerca del interrogante, del saber, y que particularmente está en la oratoria, bien, en el discurso. Es decir, lo que se enseña particularmente es la capacidad de persuasión, la retórica. Este es un instrumento necesario en la política, también forma parte de la docencia, ¿no? De hablar con elegancia, discutir, convencer y tener la capacidad de ganar en las discusiones, bien, sobre todo en las polémicas que pueden ser controvertidas, bien, en la arena política. Entonces aquí lo que se ofrece justamente era todo un repliegue de estos instrumentos que hacen a la oratoria. Por otro lado, también aquí tenemos, por parte de los sofistas, el relativismo moral. Bien, su enfoque no buscaba la verdad, sino una efectividad argumentativa. Me estoy refiriendo a que enseñaba a defender cualquier hipótesis, cualquier tesis, independientemente de su verdad, de la bondad. Bien, hace que el argumento más débil pueda resultar ser el más fuerte. Bien. Insisto nuevamente con esto. Sofista es el arte de persuadir, la capacidad de generar una buena oratoria. El término sofista hoy tiene un sentido peyorativo, pero en aquella época ateniense significaba simplemente ser profesor o maestro. Por ejemplo, Hipias enseñaba el arte de la memoria y los sofistas consideraban maestros de la virtud, es decir, ese desarrollo de las capacidades, ir enseñando cómo manejar los asuntos privados, lo mismo que los de la ciudad. Los filósofos del relativismo, en principio tenemos dos, Protágoras y Gorgias. El primero, Protágoras, aquí lo que tenemos es que va a decir el hombre es la medida de todas las cosas, y con este principio, homo mensura, se eliminaba toda validez objetiva
en conocimiento y conducta. Una cosa será verdadera, justa, buena, equilibrada, de acuerdo justamente a la subjetividad de cada uno, al relativismo. Bien. La idea de Protágoras era particularmente el arte de hacer buenas las malas razones y malos los buenos argumentos, como discutir tanto a favor como en contra de cualquier tesis, de cualquier hipótesis. Respecto siempre a un debate, a un discurso, hay uno a favor y uno en contra. Entonces Protágoras enseñaba a estar como de los dos lados de la mecha. Por otro lado, Gorgias resume su pensamiento en 3 principios que están como concatenados. Primero, nada existe. Segundo, si algo existiese, el sujeto no lo podría conocer. Tercero, si se lo pudiese conocer, ese conocimiento sería inexplicable e incomunicable a los demás. Es decir, está partiendo de una premisa totalmente nihilista, escéptico, y era uno de los sofistas más cotizados. Por lo tanto, cobraba cara sus enseñanzas. Hay, claro, en esto de los sofistas, una crisis de las convicciones por una moralidad tradicional, acerca de lo que es la justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia. Ahí tenemos también acá, aparte de los sofistas, los poetas, ¿no?, que predicaban la belleza de estos conceptos y los peligros de la ambición, la locura de la violencia. Por lo tanto, también empieza a haber en Atenas una gran adjudicación, ¿no?, a lo inmoral. Trasímaco proclamaba que la justicia no es más que el interés del más fuerte, el provecho del que está en el poder. Una doctrina inmoral podía causar mucho daño político, económico, social, cuando se llevaba a la práctica ciertas ideas. Entonces aquí ya podemos decir que a partir de la segunda mitad del siglo V, Atenas, el pensamiento griego, entra en crisis, ¿no?, que viene a significar como litigio, desenlace. Hay un momento decisivo, una determinada tabla de valores deja de tener efecto, vigencia, y una sociedad permanece indecisa sin prestar atención a aquellos valores que antes enaltecían a una sociedad. Y aquí aparece, así rápidamente digo yo, Sócrates, como el hombre que va a cambiar la historia de su ciudad, de Atenas, y que va a ser conocido a nivel planetario. Es decir, en tiempos de crisis aparecen ciertas figuras, y eso tiene relevancia en este plano político, cultural. Es también una figura enigmática, la de Sócrates, una de las figuras extraordinarias, decisivas, y se lo ha comparado muchas veces con Jesús, ¿no?, con Cristo, por los cambios que produjo. Así como Jesús era un enigma, Sócrates también no dejó nada escrito, y lo que sabemos de él es particularmente por testimonios, desde Platón, Jenofontes, Aristófanes, y aunque no son coincidentes en sus relatos, en sus descripciones. Lo que va a caracterizar a Sócrates también es la praxis entre la teoría y la práctica, ¿no? En principio ya Sócrates va a demostrar una reacción contra el relativismo y toda la subjetividad enmarcada en los sofistas. Es decir, Sócrates va a ser como un ejemplo de esta unidad entre la teoría y la conducta, entre pensamiento y acción, y va a sostener que la virtud es conocimiento y el vicio es ignorancia. En una época en que todos creían saber todo, él va a decir, bueno, solamente yo sé que no sé nada. Bien, es decir, va a proclamar su propia ignorancia. Y eso me parece que lo hace un hombre totalmente honesto intelectualmente, e incluso hasta de una manera pedagógica, ¿no? Ver en la ignorancia un campo positivo, porque es un campo a descubrir, ¿no?
a la realización humana, porque si uno lo supiera todo, el mundo y la filosofía no solamente se tornan aburridas, innecesarias, sino que también pierde el propio sentido la idea del filosofar, la idea del conocimiento, que es totalmente distinta a la sabiduría, ¿no? Si lo pensamos como una montaña, Sócrates es alguien que se anima a escalar esa montaña sabiendo que la cumbre es irrealizable, es utópica, ¿no? Esa idea del saber. Justamente el erotismo de la filosofía está en ese proceso, en llegar o pretender llegar a la cumbre. Bien, creo que ahí está un poco esa idea del eros, del deseo por el saber. Habiendo dicho esto, tenemos la declaración de Dios, el oráculo de Delfos, ¿no? Tenemos aquí a Querofonte, ¿no? Un amigo de Sócrates, que le va a consultar al oráculo del dios Apolo en Delfos y va a preguntar, bueno, ¿quién es el más sabio en toda Grecia? Y el oráculo respondió que el hombre más sabio era Sócrates. Y cuando Sócrates se entera, va a quedar perplejo, atónito, porque él no se reconocía como alguien poseedor de tales sabidurías, de sapiencias. Y es más, él se llega a cuestionar, ¿no? ¿Será que el Dios ha mentido? Y bueno, ahí está, ¿no? Imposible porque un verdadero Dios no puede mentir ni equivocarse. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, tres grupos para poder pensar. Uno es los políticos, ¿no? Sócrates interroga a los políticos sobre qué es la justicia, para hacerlos reflexionar sobre la importancia del arte de gobernar. Después va con los poetas, y los poetas dicen cosas maravillosas, muy profundas, muy hermosas, pero son incapaces de dar razón de lo que dicen, de explicarlo convincentemente. Bien, entonces ahí también va a meter la llaga, el dedo en la llaga, Platón, acerca de cuestionar, bueno, qué es la belleza, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? Son algunas de esas cuestiones. Después también tenemos otro grupo, por ejemplo, los artesanos, que tienen un saber positivo, un saber práctico, ¿no? La capacidad de realizar objetos, cosas útiles, y darle la razón a cada operación que están realizando en esa practicidad. Lo malo, al decir de Sócrates, es que por conocer todo lo referente a su oficio, cree saber de todas cosas que no son su especificidad, ¿no? Como la política. Es decir, en esa practicidad podemos llegar a pensar hoy, actualmente en el siglo XXI, esta idea de ser opinólogo, ¿no? De ir como pensar la onda taxista, de estar en un bar y creer que la doxa, la mera opinión, el sentido común, todos sabemos un poco de todo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, acá me tomo el atrevimiento de pensar que en Argentina, porque pareciera que de manera cíclica estamos en crisis económicas, bueno, todos sabemos un poquito de economía, o porque ha permeado profundamente el psicoanálisis, todos sabemos un poco de psicología. Por lo tanto, bueno, la misión socrática es como despertar a la ciudad. En este sentido, el despertar a la ciudad es a partir del saber, a partir del instrumento del interrogante, de la curiosidad. Es más, a partir de este oráculo que yo comentaba anteriormente, es como que también hay una predestinación para Sócrates, es decir, que el dios lo ha destinado a esta ciudad, a la Atenas, como un corcel noble y generoso, pero entorpecido por su misma grandeza, y que tiene necesidad de una espuela que le excite y le despierte. Se me figura que soy yo, que el Dios que ha sido escogido para excitarlos, ¿no? Para punzarlos, bien, para exhortarlo todos los días, sin abandonarlos un solo instante. Es genial, ¿no? Esta cita para poder pensar la predestinación, la idea del deber, ¿no? Del ser como un deber. Y claro,
acá vamos a ir viendo que Sócrates no es un maestro tradicional, no tiene una doctrina establecida para transmitir, él insiste en que no sabe nada y pone a prueba a todos sus oyentes, a todos los que lo escuchan, ¿bien? Para saber qué tienen para decir. Hay este carácter entonces problemático de Sócrates, porque su enseñanza consiste en tratar de que sus interlocutores tomen conciencia de los problemas, que se puedan advertir, bien, percatar de estos hechos, bien, de cuáles son los problemas cotidianos que tienen, y particularmente los éticos, y que está referido, ¿no?, a la conducta, a discernir lo que está bien y qué es lo que está mal, problematizar en esas cuestiones. Entonces, para resumirlo así en el llano, la filosofía de Sócrates está en el diálogo. Es a partir del diálogo que nace la filosofía. Como decía Borges, ¿no? La cultura nace desde el diálogo, del encuentro, del debate. Luego, claro, tenemos que a partir de este diálogo, tenemos ahí el método socrático, ¿no? Es la refutación. Y esto tiene dos momentos. Un momento negativo, que es la refutación, y la mayéutica, el momento positivo. Antes de explicar estos dos momentos hay que señalar que hay una persuasión que es la ironía, decir las cosas de una manera bien disimulada. Esto también es el arte de la oratoria, ¿no? De fingir que yo no sé de tal tema, pero voy realizando por los bordes interrogantes, bien, cuál periodista, cuál psicólogo, para que el otro, bien, pueda reconocer su propia ignorancia, sus propios límites, o pueda dar cuenta de los problemas que lo están envolviendo. Ahora sí, la refutación consiste en mostrar al interrogado, mediante una serie de preguntas, de interrogantes, que las opiniones que creía como eternas verdades, en realidad tienen justamente sus flaquezas, son falsas, incorrectas, y además porque el que está siendo interrogado ya no tiene una capacidad explicativa, bien, ya se empieza a desbordar, o tipo Maradona, ¿no? Empezamos Entonces esto inicia justamente con una pregunta inicial, ¿no? Y bueno, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? Y el tipo, la tipa fundamenta porque cree que ingenuamente sabe la respuesta. Pero sin embargo, cuando viene otra pregunta y otra, ahí lo que empieza justamente es esta propia ignorancia, ¿no? Entonces lo que está buscando Sócrates en este desarrollo de la refutación es común a todos los casos a partir del interrogante. La esencia de dar cuenta de un concepto, ¿bien? Particularmente. Eso es poner en cuestión. Es decir, desarrollar, establecer conceptos. ¿Qué es la justicia, ¿no? ¿Qué es el amor? Ponerle nombre a las cosas y saber que tienen su peso. Y mediante nuevas preguntas, entonces Sócrates muestra que la definición que a veces uno puede dar, que piensa que por la doxa, el sentido común, hoy en día por la televisión, la caja boba, ¿no? La radio, el celular, uno cree que sabe un montón de cosas. Sin embargo, mediante ciertos interrogantes al momento de explicar, uno advierte que sabe poco, o en todo caso que no sabe nada sobre ciertas temáticas. Y aquí tenemos otra cuestión, que es la catarsis, ¿no? Vendría a ser la purificación del alma, ¿no? Es decir, cuando el interrogado ya queda como una cuestión de desazón, de que da cuenta de sus desaciertos, de su propia ignorancia, eso lo que va a implicar precisamente es el vicio de lo que queda, ¿no? De esta ignorancia, pero que ahora justamente como ya uno la puede reconocer, uno puede aprender del otro. Esto me parece genial, ¿no?
salir del estado de uno para comprender al otro. ¿Bien? Con ese peso, ¿no? Comprender, escuchar. Creo que si de algo parte la política es de hacerla con el otro. ¿Bien? La política para uno mismo, ahí estaría en esa idea sofista, mercantilista. Si comprendemos la política, la filosofía, la amistad, es a partir de una otredad. Y ahí está esa riqueza. Bueno, esto ha sido una breve introducción al pensamiento socrático, que por lo tanto y por cierto es injusto, porque solamente he desarrollado un breve panorama. Bueno, hasta la próxima.